Muy bien, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 12. Vamos a leer ahora del verso 38 al 45. Mateo 12, 38 al 45. Nosotros habíamos dejado hace unos meses esta serie de predicaciones sistemáticas, metódicas, que son expositivas, y lo hacíamos del Evangelio de Mateo, que vamos a cerca de los 2 años que estamos predicando Mateo y vamos por el capítulo 12 nada más. Habíamos quedado en el capítulo 12, verso 37. ¿Por qué nosotros predicamos un libro entero? Présteme un poquito atención, porque así, al predicar un libro entero, pasamos por lo que Dios nos quiere decir. Sea bueno, no sea tan bueno, ¿sí? Sea que hable del matrimonio, que hable de las relaciones amistosas, sea que hable del pecado, sea que hable de la condenación, del infierno, o sea que hable de cosas maravillosas como la segunda venida de Cristo y tantas otras cosas hermosas en la Biblia. Entonces, al hablar de un libro completamente, casi versículo por versículo, nosotros dejamos, si se quiere, que Dios nos hable en todo, ¿sí? No solamente porque algunas iglesias tienen la costumbre de predicar cosas que no ofendan. Entonces ellos hacen predicaciones temáticas y sacan textos de la Biblia para que no choque a la gente. Nosotros no. Nosotros creo que la predicación expositiva es eso, ¿no? Predicar toda una carta, todo un evangelio, todo un libro del Antiguo Testamento, y ahí el Señor nos va a mostrar cosas, nos va a exhortar y también, ¿por qué no?, nos va a decir, vas bien por este camino. Ah, voy bien. Porque es lindo que te digan, vas bien, no que solamente te digan lo que estás haciendo mal, ¿sí? Bien, entonces dejamos. El capítulo 12 tiene un contexto, aunque vamos a agarrar el verso 38, yo le cuento, se estaba aumentando la persecución a Cristo. Cada día se aumentaba. Miren el verso 1 del capítulo 12, o por ejemplo, no lo vamos a leer, pero ahí los apóstoles tenían hambre que vi la hora sin ver, y recogían trigo para comer, y los fariseos andaban por los campos y cuestionaron a Cristo y a los apóstoles por qué recogían espiga en el día de reposo. Después Jesús va a una sinagoga de ellos y sana a un hombre de la mano seca, y cuando lo termina de sanar, el verso 14 del capítulo 12 de Mateo dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ya estaban aumentando la persecución a Cristo, lo querían matar. Jesús habla de que Él era el siervo escogido a partir del verso 15 en adelante y que Dios lo había mandado y por ende podía decir que el pueblo de Israel casi en su totalidad lo rechazaba, siendo que era Dios que había mandado a ese siervo escogido. Después le trajeron un endemoniado, verso 22 en adelante, ciego y mudo, endemoniado, ciego y mudo. Y dice el verso que Él lo salvó, lo sanó y lo libró de todas las cosas. Pero ¿qué dice el verso 24 del capítulo 12? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Tremendo. Los fariseos estaban viendo los milagros amorosos de Jesús para con la gente. Cómo una persona que hace tanto bien lo puede hacer en el nombre del diablo, ¿no? De los príncipes, el príncipe del diablo. Es imposible. Jesús, desde que llegó a la tierra, ha quitado venda de los ojos a millones de personas, a miles de personas hasta la actualidad. Personas que creían
que eran buenos religiosos. Y Jesús le dijo no, y le quitó y nos quitó la venda de los ojos. Entonces comenzaba cada vez a clarificarse lamentablemente la persecución. Y Jesús va a decir que ellos habían tenido un pecado imperdonable en este capítulo. Era no creerle al Espíritu Santo. Ese era el pecado imperdonable. Dice verso 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué pecado no le va a ser perdonado nunca a nadie? El no creer en Cristo, la falta de fe en Cristo. Dios no lo va a perdonar, porque la salvación es por fe en Cristo, ¿sí? Y su obra redentora por cada uno de nosotros. Entonces Jesús va a decir, verso 34, que generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿No? Está hablando de la palabra que ellos habían dicho, los fariseos, que dice que él echaba fuera demonios por Belcebú, ¿no? Adjudicándole al diablo el poder liberador y el amor de Dios, adjudicaban al diablo lo que había hecho Jesús. Esto es tremendo. Esto es un pecado imperdonable. Y hoy, si quiere, en el evangelio moderno, el evangelio es uno solo, ¿qué hacen? Adjudican al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Vemos iglesias que hacen totalmente cosas como espectáculos, ¿sí? Gente que se tira, que se revuelca, que se cae, que, bueno, algunos de ustedes han pasado por esas cosas, ¿no? Tanto así como yo. Bueno, ahí está lo contrario, adjudican al Espíritu Santo cosas que son de la carne y que podríamos decir nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, se deleita cuando un lugar cristiano de reunión hacen cualquier cosa menos someterse a la palabra, cualquier cosa, porque tienen la mente cauterizada, adormecida, buscando señales y no buscando la palabra para ser transformados, como hoy Andy nos leía en los juramentos, nos sacaba un velo de encima, no juréis, nos enseñaban, y hoy vemos con la palabra que hay que jurar para la gloria de Dios, si es necesario, y hacerlo como dijo el predicador, el maestro, de una manera prudente. Entonces Jesús va a exhortar y le va a decir, generación de víboras, de la abundancia del corazón habla la boca, verso 34. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces dice que por toda palabra vamos a ser juzgados. Y los fariseos tenían palabras, declaraciones de incredulidad, continuamente de incredulidad. Veía con sus ojos los milagros y rechazaban a Cristo, lamentablemente. Entonces vamos a leer el versículo 38 hasta el 45, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposos y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, rogamos, Señor, por el predicador que pueda tener luz del Espíritu. Rogamos por la mente y los corazones de los oyentes. Señor, que todos nosotros podamos crecer. Tu palabra es suficiente para transformar y para hacer de nosotros verdaderos creyentes. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. A Él sea la gloria y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, entonces los fariseos vienen, verso 38, después de que Jesús le dijo generación de víboras, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, les dijo un montón de cosas y ellos vienen en el verso 38 a pedirle más señales de las que sus propios ojos ya lo habían visto. Y miren qué persuasivos y hipócritas decían ellos así: deseamos ver de ti señal. Deseamos, ¿no? Una falsa humildad, un falso cariño. Deseamos de ver de ti señales. Ya en otras oportunidades le habían preguntado con preguntas para acusarle de algo. Dice también, con este mismo tema, pero lo dice en Marcos, dice 8:11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En este capítulo de Marcos, ya los fariseos fueron a discutir, a hacerlo enojar. Pero en este capítulo venían con astucia totalmente diabólica, totalmente irónica. Las personas que no estaban dispuestas a ceder terreno en su religión para darle lugar al Mesías verdadero, al Hijo de Dios, pero también al hijo de un carpintero, o por lo menos su tutor. Ellos no querían ceder terreno. Aunque venga el mismo Padre con el Hijo y con el Espíritu, ellos estaban viviendo en una mentira continuamente. Su vida era una mentira. Ahora bien, ellos eran muy cuidadosos y muy ordenados su religión. Y se jactaban en su religión. Pero la religión que tenía no les alcanzaba para ver al Mesías. Solamente veían sus propias conveniencias, lamentablemente. Entonces, lo que ellos tenían no era una fe, eran incredulidad, disfrazada de respeto. Querían tentarlo. Jesús sanando a un ciego, a un endemoniado, ciego y sordo, a la vista de ellos no creían. Todas esas cosas las hacían porque no querían abandonar su puesto de preeminencia en la religión judía. Pedían señal. ¿Y qué señal pedían ellos? Seguramente pedían alguna señal del cielo, algo espectacular, ¿sí? Algo que ellos puedan decir, bueno, sí, ahora ha saciado nuestro deseo carnal de ver milagros, prodigios, señales, cosas impresionantes como tal vez hacía Elías o hacía Moisés. Ellos querían ver esas señales, pero ellos no escudriñaban las Escrituras como Dios le había mandado, porque en ese tiempo era el tiempo del Mesías, aquel que no iba a apagar una caña cascada o quebrar una caña cascada, apagar un pábilo que humeara.
ese Mesías que iba a venir con amor a salvar a la gente, ellos no estaban. Ellos querían más señales de Elías, de Moisés. No estaban entendiendo los tiempos. Por eso le discutían y Jesús les tuvo paciencia hasta ahora. Miren que en el reloj de Dios, Jesús ya empezó a ser un poco más agresivo con ellos. Ya se estaba vislumbrando el monte Calvario. Jesús tenía que ajustar algunas cosas, hacerlos enojar, pero no de una manera carnal, sino porque el tiempo de Él se estaba acercando. Iba a llegar un momento que Jesús iba a ser crucificado por estos y por los romanos. Ellos estaban literalmente, hermanos, tentando a Dios. Literalmente. Probame. Te queremos probar. Hacé una señal. Y así fue literalmente el pueblo de Dios durante toda la historia. A Dios gracias que Dios siempre se valió de un remanente, como se lo dijo a Elías. Miren, yo se los leo, Éxodo 17, del 1 al 7, cuando el pueblo tenía sed en el desierto, lo había sacado Dios con grandes maravillas y milagros de Egipto, y sin embargo, miren la pregunta que ellos hicieron, una pregunta tentadora contra Dios. Dicen, ¿está Jehová entre nosotros o no? Eso es terrible, eso es una herejía totalmente. Ver a Dios, mis hermanos, actuar en la vida del pueblo de Dios, en la vida de los fariseos, arrebatando al pueblo en infinidad de oportunidades. Cuando Nabucodonosor los invade, cuando Ciro los invade, cuando las deportaciones de Roma, Dios siempre se sostuvo al pueblo, a su pueblo elegido, eran elegidos. Ahora había una gracia natural ahí, no una gracia especial. La gracia especial está para el remanente, no para todo el que es nacido de Abraham y circuncidado. No todo el que es nacido de Abraham es israelita. Por lo tanto, iba a haber muchos israelitas que iban a ser condenados. Y acá se vislumbraba muchas personas que no querían a Dios. Entonces, la pregunta ya hereje, ¿está Jehová entre nosotros o no? Es lo mismo que los fariseos le dijeron a Cristo. Bueno, si sos el Mesías, danos una señal a ver si sos el Mesías. El verso 39 dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Es la única señal que Cristo quería mostrarle solamente a los fariseos. Cristo no era engañado por los fariseos. ¿Se entiende? Él no caía en la trampa de ellos. Él sabía que venían con malas motivaciones, con malos deseos contra él. Entonces le dijo, no vamos a mostrarle otra señal, sino la señal de Jonás. Y le dice, ustedes son malos. Miren que Cristo no a todos, ni a los paganos le decían que eran malos. Qué cosa tan profunda, ¿no? Decir que son malos a alguien. No sé si a ustedes le ha pasado que en discusiones de la familia, de hermanitos, si sos malo, no lo digamos más. La palabra malo tiene una connotación muy profunda. Jesús no llamó malos a cualquiera, a ellos le llamó malos. Y dice, generación mala. No solamente había individuos, sino había también todos aquellos que seguían la maldad de los fariseos, porque no todos son inocentes de los falsos profetas. No todos los que siguen a los falsos profetas son inocentes.
Muchos tienen el mismo sentir que los falsos profetas. Por lo tanto, Jesús va a decir, esta generación, no solamente los fariseos, sino todos los que le seguían ciegamente a los fariseos, no eran víctimas. Por eso Jesús va a decir, la generación mala demanda señal, pero señal no se le dará. ¿Por qué mala? Porque no creen en el Hijo. Porque la maldad de un ser humano puede motivarse, practicarse por alguna circunstancia de la vida que hace algo malo, fue tentado y hace algo malo, pero por la maldad que será juzgado esa persona es porque no creen en el Hijo, porque no le creen al Espíritu Santo. Por tanto, si no le creen al Hijo, si no le creen al Espíritu, no hay ninguna regeneración. Siguen viviendo como fariseos, en una seca y vacía religión, nada más. Generación mala, dice Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y miren lo que dice también, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban sus propias tradiciones y mandamientos para que la honra venga para ellos, para ser alabado por el pueblo. La mala generación busca ser alabada por el pueblo. La generación cristiana toma su cruz y sigue a Cristo. Se olvida de su vida. Son dos cosas distintas. Acá no hay tres clases de hombres, tres clases de mujeres. Hay dos. La generación mala y la generación que Cristo ha redimido. Y hay una generación mala que evidencia su maldad en la incredulidad. Y hay una generación redimida que evidencia su fe, en que la fe tiene obras y hace obras. Y nos parecemos a las ovejas cristianas, ¿sí? Entonces dice también que esta generación era mala y adúltera y que demanda señal. ¿Qué es un adúltero? Bueno, Israel fornicó con dioses paganos en toda su historia. Los fariseos se amaban a sí mismos, se autoidolatraban o idolatraban las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Cuando llega el Mesías, no pudieron ver al Mesías porque estaban autoidolatrándose. Adúlteros, preferían sus tradiciones, sus prestigios, sus sistemas religiosos antes que al Mesías. Querían milagros, querían señales, pero no querían obediencia al Mesías. Nunca se quisieron someter a la autoridad de Dios. Sí, gustosamente se sometían entre ellos, pero nunca se querían someter a la autoridad de Dios. Religión. Eso es religión. Sometidos al hombre, pero nunca a Dios. Jeremías 3:8 habla aquí el profeta de parte de Dios que Israel y Judá, que eran el pueblo de Dios, uno del norte y otro del sur, que se habían dividido, habían fornicado. Ella, dice el texto, verso 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, ¿no? Un divorcio. Hay un adulterio ahí. Entonces Dios quería darle carta de divorcio. Obviamente no pasó. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, fornicó Israel, adulteró contra Dios y fornicó Judá, su hermana del sur. Israel continuamente
fornicó contra Dios. No se necesita ser ateo para tener una generación mala. No se necesita. Se necesita simplemente despreciar a Cristo. Ellos eran súper religiosos. Ellos decían que podían creer, pero su fe estaba en otro lado. No estaba la fe salvífica, la única fe que hay que salva, es la fe en Cristo. Es la única. No hay fe en la Virgen, no hay fe en los santos, no hay fe en el hombre, no hay fe en la ciencia. Si usted se va a operar, usted dé gracias por la ciencia, pero no le ponga fe. Dele gracias al autor de la ciencia, porque si no estaríamos idolatrando a la ciencia. Yo digo, esto no lo digo como algo legalista, que si usted hace eso va a ser condenado. No, no, lo digo como enseñanza, como instrucción. Usted y yo seguramente queremos adorar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, en distintas circunstancias que la vida nos depara. Queremos glorificar a Dios, aunque el dolor nos juegue una mala pasada. Glorificar siempre a Dios. Entonces, fíjese esto, ¿no? La maldad no siempre es manifestada en lo visible, sino que a veces hay una religión que es la fachada de la maldad, ¿sí? La dureza del corazón, el corazón duro, mentes duras. Los fariseos siempre, ¿no?, han dado imagen de piedad, pero tarde o temprano viene alguien y te destruye la fachada, así como los fariseos. Cristo vino a desenmascarar a los fariseos. Algo tremendo. Ellos querían su religión, pero no querían a Dios. Y Cristo vino a desenmascararlo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Hacían solo su religión para saciar sus deseos carnales. Se hacían amigos del hombre y se constituían enemigos de Dios, porque no adoraban a Dios. Pero Jesús le va a decir en el verso 39 que la señal que se le va a dar es solamente la señal del profeta Jonás. Aquel profeta menor que era un poco desobediente, que Dios tuvo que hacerlo pasar por un trance tremendo. Así esa imagen, Jonás fue tragado por un pez, estuvo 3 días dentro del vientre del pez, en las profundidades de los abismos oceánicos. Así el Señor iba a estar por amor a nosotros, a sus escogidos. 3 días sepultados, si se quiere, poéticamente en el corazón de la tierra. Es la misma visión de Jonás. Jonás, por ser rebelde, fue hasta que aprendió en el vientre del pez. Ahora, Cristo no fue rebelde, pero se hizo rebelde para Dios por nuestros pecados. Él nunca fue rebelde. Él nunca dijo nada en contra de su Padre, ni en contra de nadie, pero se hizo pecado por nosotros. Y por eso tuvo que pagar esos 3 días en la tumba y ser muerto. Miren, le voy a hacer una comparación, como hice el domingo pasado. Sígame, por favor, ¿no? De este lado están los de Cristo, y de este lado están los de Jonás. De este lado están los fariseos. Ah, ahí no le gustó. Y de este lado está Nínive. ¿Sí? Así que hace cargo, hermanos. ¿Sí? Bien. El aspecto, ¿sí? Cristo hablándole a los escribas, fariseos, sacerdotes y pueblo de Dios. De este lado el profeta Jonás hablándole a Nínive. ¿Sí? Tienen cara de ninivitas acá algunos.
Bueno, empecemos. ¿Quién le predicó a los fariseos? Vamos a empezar por Jonás. ¿Quién le predicó a los ninivitas? Un profeta desobediente. Un profeta menor y desobediente. ¿Quién les predicó a los fariseos? El mismo Hijo de Dios llamó al arrepentimiento a los fariseos. Bien, el carácter de ese predicador, de ese mensajero, aquí a los de Nínive, un profeta pecador, necio y rebelde. Era así, ¿eh? No le estamos echando más tierra al pobre Jonás. Se me hace que Jonás era peticito, no sé por qué. Aquí, ¿quién era el mensajero y qué traía el mensajero? Era santo, sabio y compasivo. Miren la diferencia, miren la diferencia. ¿Qué contenía el mensaje de parte de Jonás a los de Nínive? Era, miren, poquita gracia, la suficiente gracia. Si usted lee el libro de Jonás, va a encontrar que tiene la gracia suficiente para que los ninivitas se arrepintieran. Pero ¿qué le dijo Jonás en el capítulo 3, versículo 4? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Poca gracia, la suficiente. Será destruida. ¿Qué decía Cristo cuando vino a los fariseos y a todos? ¿Qué traía? Gracia, perdón. Usted lo puede decir. Misericordia, bondad, sanidad, salvación. Miren qué diferencia. Déjenme llegar al final. ¿Qué dones acompañaba a cada predicador? Bueno, solamente a Jonás solamente lo acompañaba su predicación fuerte. No tenía milagros, no tenía bondad, no tenía mucho cariño. Es más, era muy desobediente. ¿Qué acompañaba a Cristo? Milagros poderosos. ¿Sí? Milagros poderosos. Ellos tenían, también los fariseos tenían el privilegio enorme de tener la ley, un privilegio espiritual. Tenían los profetas, tenían el templo, tenían las promesas, tenían la circuncisión, tenían el tabernáculo en el templo, en aquel tiempo del lugar santísimo. ¿Qué tenían los ninivitas? Que era un pueblo pagano, sin ningún privilegio espiritual, nada. Eran violentos, salvajes, pecadores. Ahora, ¿cómo respondió uno al mensaje y cómo respondió otro? Miren cómo respondió los fariseos de todo ese amoroso mensajero que Dios le mandó. Rechazo, dureza de corazón, incredulidad, hipocresía. ¿Cómo responde el pueblo ninivita? A un tosco predicador con un arrepentimiento inmediato y colectivo. El rey mandó que hasta los perros ayunaran. Se compungieron de corazón, reconocieron su pecado. No les importó que este Jonás les amenazara a un pueblo tan fuerte como los ninivitas, que habían hecho mucho mal a Israel. No les dio ninguna sed de venganza contra Jonás, sino que este duro judío israelita que viene de otras tierras nos viene a nosotros a decir que somos pecadores. Ellos, ¿qué hicieron? Esos salvajes tuvieron humildad. ¿Vieron que no siempre mayor luz trae fe? ¿Se han dado cuenta? Puede haber, como siempre decimos, la mejor iglesia, el mejor predicador, pero la gente es dura de corazón. Dura de corazón. Y no se convierte a Cristo. Y rechaza a Cristo. Y lo que es peor, se convierte en fariseo. Porque tiene la fachada de religioso, pero su corazón está lejos de Cristo. Y va a decir también, perdón, no le leí el texto, no dice, pero cuando, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra.
3 días y 3 noches. Verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Verso 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón. Y aquí, una vez, dijo el Señor, uno mayor que el templo. Fíjese que una reina pagana escuchó que había un sabio rey en Israel y con toda su sabiduría no le ataba los cordones a Cristo. He aquí uno mayor que Salomón. Asimismo, la reina, hermanos, vino a Salomón. Ahora, los judíos y los fariseos tuvieron el privilegio de ser visitados en persona por el mismo Dios y lo rechazaron. A esta mujer nadie la invitó, ella sola quiso venir. Nadie le dio una invitación especial. No fue el mismo Cristo a invitarla, como sí con los fariseos. Ella solo escuchó a un sabio. Y después, si usted lee donde cuentan las profecías, mejor dicho, el texto de la reina del sur, Primera Reyes, capítulo 10, va a ver que ella reconoce al Dios de Salomón. Cuenta una historia rápida, no la iba a contar, pero la cuento. Simplemente no es algo verídico, sino que es una historia judía. Que la reina del sur parece ser que tuvo un encuentro con Salomón y se fue a sus tierras. Vino una y se fueron dos. Cuenta la historia. Es una historia, no es bíblico. Y sí es algo verídico que en esas tierras, no recuerdo, no anoté porque no lo iba a decir, me parece bueno decirlo, en esas tierras que se cree que era la reina del sur, hubo un grupo de judíos. ¿Entiende lo que le digo? Ella se fue, hermanos, ¿entiende? Con una semillita de Salomón. Y ahí creció como una tribu de judíos. Parece ser que ella los protegió. Cuenta la historia, es muy probable porque Salomón, usted ya sabe cómo es, o cómo era Salomón. Entonces, más luz no garantiza más fe. Israel tenía la revelación más clara y completa, pero su corazón endurecido lo llevó a rechazar esa luz. Dice, ¿no? Juan, la luz vino al mundo y el mundo amaron más las tinieblas. Amaron más las tinieblas. Entonces Dios honra los corazones de esta mujer, de la reina del sur, que dice que va a estar en el tribunal, juzgando a la generación de los fariseos y a tantas otras por su humildad. A los ninivitas les va a dar la oportunidad de juzgar. Ahora, no dice que a todos los ninivitas, no está queriendo decir eso la Biblia, ¿sí? Pero creemos que va a haber muchos ninivitas que son salvos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad proporcional a la revelación. Cuanto más recibimos, más podemos ser demandados. Yo que estoy aquí, que te estoy predicando, enseñando, voy a ser más demandado que ustedes. Andy está en la lista porque también se paró aquí. Va a ser más demandado que ustedes. No os hagáis muchos maestros de vosotros o algo así, sabiendo que van a recibir mayor condenación. Pero sabemos que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y si nos equivocamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y la iglesia también nos puede perdonar. Decía J.C. Ryder, nunca olvidemos que la fe verdadera no depende de milagros. Nunca olvidemos que la fe verdadera
no depende de milagros, sino de la palabra de Dios. Aquellos que esperan señales para creer están más cerca de la condenación que de la salvación. No esperemos milagros para creer, creamos. Ahora, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor no está dando acá una clase de demonología, no está enseñando de demonios, está simplemente haciendo una ilustración sobre lo que ya está hablando, porque miren que dice el verso 45 al final, hablando de esa ilustración del demonio, dice, así también acontecerá a esta mala generación. El Señor ilustra con una persona que estuvo endemoniada, pero no está diciendo, no está hablando específicamente de un endemoniado, sino que está dando una ilustración, ¿sí? Dice, una persona estuvo endemoniada, fue liberada, lo mismo que Israel, fue adornada, fue barrida, su casa quedó limpita. Cuando vuelve el demonio, la encuentra ordenada y llama 7 demonios peores que él. Dice, miren, estamos en un lugar espectacular. ¿Por qué Jesús compara esa metáfora, esa ilustración con el pueblo de Dios? Claro, porque así hicieron los fariseos. Armaron toda una estructura muy ordenada religiosa para que se siente el diablo. Porque todo religioso, en su buen sentido de la palabra, tiene que habitar Cristo. Pero si yo soy religioso, o como los fariseos eran religiosos, y no está Cristo, y no se entrega a Cristo, y ¿por qué no clama por Cristo? Ahí se va a sentar los demonios, no Dios. Ese era el pecado fariseo. A la luz del mundo, es más, los romanos le tendrían admiración, como ellos eran celosos de su religión. Pero sin Dios, vacíos. O podemos decir hoy, ¿por qué no? Tantos lugares donde se predican cosas fenomenales y milagros y todas esas cosas. Ahí hay todas señales carnales, pero tampoco está Dios, para un lado y para el otro. En ninguna ocasión está Dios. Por eso Pedro, hablando de los falsos profetas, va a decir en 2 Pedro 2, 21, porque mejor, hablando de los falsos profetas, le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso estaban haciendo los falsos profetas y eso estaban haciendo los fariseos. Tenían un orgullo supremo, eran orgullosos de su religión sin amar a Cristo. Eran religiosos sin Dios, vacíos. Y cuando uno invoca a Dios sin invocar a Dios, es oficina del diablo. Oficina del diablo. Por eso no hay transformación. Hay celo, hay legalista o legalismo, pero no hay piedad, no hay bondad, no hay comprensión, no hay amor. Porque nuestro Señor es un Señor de amor. No se ama a la iglesia, no cambia el mundo por la iglesia. Cuando hay una religión vacía, es oficina del diablo. Es como las olas que van y vienen continuamente.
Entonces ellos, como todos nosotros hoy, no nos ha faltado luz para nada. Está en nosotros el rechazar realmente esta luz o aceptar esta luz. Romanos es bien claro, dice que las cosas invisibles, la creación, fueron mostradas para que veamos que hay un Dios que lo ha creado. Romanos capítulo 1. Hay un Dios que creó todo. Nosotros tenemos que creer en ese Dios. Hay cristianos que lamentablemente piden pruebas. Hay lugares que dicen, ven a buscar tu milagro. Hermanos, no tengo miedo de decirlo, es blasfemia, es herejía. Es el mismo espíritu que el de los fariseos, que no sé si te acordás, Jesús le dijo, generación mala, perversa, adúltera. Los trató de árboles malos que daban malos frutos o que no daban frutos. Hermanos queridos, no nos confundamos con la religión. No caigamos en la trampa de la religión y del legalismo. No creamos que somos lo que no somos. Examinemos nuestros corazones. ¿Es verdad que está Cristo en mí? ¿Es verdad que estoy siendo transformados? Y si no estoy siendo transformados, ¿estoy buscando discipulado que me ayuden? Porque por ahí hay cristianos que todavía son muy inmaduros. Pueden tener 20 años de cristianos y ser inmaduros. Pero si son cristianos, se van a dar cuenta. ¿Cómo? Juancito entró hace 3 meses y ya maduró un montón. Ya lo están preparando para el discipulado y yo con 20 años de cristiano todavía estoy que voy, que no voy, que no sé si me duermo, que no me duermo, pongo excusa al trabajo, pongo excusa a esto. El cristiano va creciendo, mis hermanos, va creciendo continuamente, pero hay personas que buscan señales, manifestaciones, visiones. ¿Saben por qué? Como decía, se autoadormecen, no quieren ser sometidos a la palabra de Dios, porque los fariseos y tantas personas como hoy no quieren entregar el lugar a Cristo, quieren ser ellos el trono. Están en las familias, maridos que están en las familias, no le quieren entregar el lugar a Cristo. Quieren seguir gobernando ellos. Hermanas, esposas, no le quieren dar lugar a Cristo. Quieren seguir gobernando ellas. Y eso nos va a traer un montón de problemas. Muchos están esperando que Dios realmente les hable. A mí me lo han dicho muchas veces. Yo hasta que Dios no me hable, no voy a ir a la iglesia. Tremendo. Otra blasfemia, otra herejía. Hasta que Dios no me hable, yo no pienso someterme a Dios. No, Dios te está hablando hoy. La creación te habla, Dios te habla. Hay un peligro tremendo que es el autoengaño. Soy cristiano y me estoy autoengañando. Miren lo que dice la confesión, el capítulo 2, de Dios y la Santa Trinidad. Escúcheme, por favor. El Señor nuestro Dios es un Dios único. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Vivo y verdadero, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Ese espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, ni miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, el único eterno y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable y todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, totalmente libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es
amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonador, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios no está obligado a salvarte, a sanarte, a liberarte. Dios no está obligado a prosperarte. Dios es Dios y nosotros simples criaturas de Él. Si nosotros estamos obligados a adorarle, no importa las circunstancias, no seas como los fariseos que decían, si no me das una señal, no creo en ti. No, si la iglesia no canta en este himno, no voy. Si la iglesia no hace esto, no voy. No, vení que Dios te está llamando. No pierda la oportunidad. Dice Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es imposible. Entonces, ¿de qué lado te vas a poner hoy? ¿De los ninivitas o de los fariseos? Los ninivitas tenían una virtud, eran totalmente humildes. ¿Cómo podemos caer en el error de los fariseos? Haciendo una religión para nosotros solos, solamente para nosotros. Hay tal vez una de las cosas que más cuesta en las iglesias de sana doctrina, por lo menos lo que yo pienso en mi iglesia, nuestra iglesia, es que vienen personas queriendo hacer su propia iglesia, ¿sí? Un ministerio para eclesiástico. No van adentro de la iglesia, sino que van paralelo a la iglesia, ¿no? La iglesia va para allá y ellos acompañan conforme a lo que ellos quieren darle a Dios, pero nunca dentro de la iglesia. Lo mismo le pasaba a los fariseos. Creían que estaban adentro y estaban afuera. Y un día alguien los desenmascaró, y ese alguien es la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Le sacó la máscara y toda la gente comenzó a ver que ellos no eran parte de Dios. Es como si vos mañana construir una casa y le comprás muebles nuevos y vas a disfrutar de la casa y cuando llegas a tu casa está habitada por otras personas. ¿Cómo crees que Dios se sentiría? ¿Cómo crees que se sintió Cristo cuando tiró las mesas de los que vendían, de los que cambiaban dinero? Estos hipócritas fariseos, personas totalmente ignorantes, se habían adueñado de la religión más hermosa de todas, adorar al Mesías. Solo tenían que esperar al Mesías y solo tenían que escudriñar las Escrituras para ver cuáles eran las señales, en qué tiempo, qué características, qué evidencias. Ellos solamente pensaban en ellos y no pensaban en el pueblo. Cuidado, miembros y personas de Comunidad de la Gracia, no hacer una iglesia paralela. Por favor. Entonces, venga conmigo y ya terminamos. 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios 15. Versos 3 y 4. Esta es la única señal que Cristo quiere dejarnos hoy, a nosotros también. No pidamos señales. Vivamos en esta señal. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, Cristo vino a dar la vida por nosotros. No pidamos otra cosa, que nuestra mente no se vaya a otro lado. Rendite a Cristo y ahí vas a mostrar realmente y vas a dar la evidencia de frutos del buen árbol.
El buen árbol trae frutos y todos nosotros podemos comer. Yo tengo que comer de tu fruto. Vos tenés que comer del mío, pero no podés estar como los fariseos fuera de la iglesia. Tenés que estar dentro. Dios lo ve, Dios va a desenmascarar a todo aquel que crea que es y no lo es, a todo aquel que confía en su reputación religiosa, o que tiene mucha luz pero no tiene fe, o que tiene mucha palabra de Dios pero no tiene amor por Dios. ¿Qué nos vino a traer Cristo, mis hermanos, en esta preciosa señal? Bueno, una de las cosas nos justificó, nos libró del juicio que una vez nos iban a enjuiciar los ninivitas y la reina del sur. Nos libró. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a vivir tranquilos? No hay condenación. Estamos libres de toda condenación. Aún en su gran misericordia, cuando un hijo peca, el Señor lo perdona, lo restaura, no lo deja en su pecado. Lo restaura, le da gozo, le da ganas de vivir, ganas de amar, ganas de reconciliarse con su esposa. Él nos dio reconciliación con Dios, nos perdonó completamente, nos dio paz. Hermano, nos dio paz. Ya sé, ayer discutiste con tu esposa, no tiene nada que ver eso. No tiene, porque discutiste en paz, salvo que le haya tirado una olla por la cabeza. No está hablando Dios de las circunstancias de la vida. En lo general Dios nos dio paz. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estás sentado ahí, hermano? Porque Dios te dio paz. Y dice, buscad la paz y síguela. Nos dio bondad. Él a nosotros, nos adoptó como hijos, nos dio la victoria contra el pecado, nos dio autoridad contra el pecado, nos dio una nueva vida, nos dio una seguridad eterna y gloriosa. ¿Vas a buscar otra señal que no sea la que dice Pablo a los Corintios? Se los leo de nuevo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó, gloria a Dios, al tercer día, conforme a las Escrituras. Póngase de pie, por favor.